Vamos a dar inicio a la actividad académica programada para el día de hoy, que se titula Problemas clínicos en síndrome coronario crónico. Mi nombre es Sara Valeria Serrano Leal, residente de Medicina Interna. El asesor para esta actividad fue el doctor David Vélez. Y el día de hoy tenemos como invitados al Servicio de Cardiología del Hospital Universitario San Vicente Fundación. Los objetivos de aprendizaje trazados para esta actividad son los siguientes. El primero, reconocer las indicaciones para revascularización en paciente con síndrome coronario crónico, aplicando lo aprendido del estudio isquemia. Diagnósticos que contamos y la Este es el derrotero planteado para el día de hoy. Primero haremos una revisión del tema, un pequeño marco teórico. Posteriormente expondré 3 problemas clínicos que al finalizar vamos a discutir con el servicio de cardiología. Entonces, para iniciar, lo primero es resaltar que el nombre o el concepto de síndrome coronario crónico empezó a usarse a partir de la publicación de las guías europeas de 2019. Ellos decidieron empezar a usar este nombre para resaltar que el síndrome coronario crónico realmente hace parte del mismo espectro de la enfermedad coronaria, donde lo central es la formación de placas ateromatosas que pueden tener una grado de obstrucción variable de la luz, se pueden asociar a síntomas también de presentación variable, pero aquí lo importante es resaltar que la evolución de esta enfermedad puede ser modificable en el tiempo con intervenciones que pueden ser tanto farmacológicas como no farmacológicas. Aquí, aunque el síndrome coronario crónico empezó a usarse este nombre desde la guía europea, cabe resaltar que las guías americanas siguen refiriéndose a esta entidad como angina estable, pero se refieren exactamente a lo mismo. Entonces, para establecer el diagnóstico, por ejemplo, este es un modelo que nos propone la guía europea. Ellos nos hablan de 6 pasos que inician desde la clínica, la terapia médica apropiada y entender cómo vamos a empezar, como todo en medicina, desde una necesidad, vamos a considerar puedo valer de ayudas diagnósticas básicas como el electrocardiograma, una bioquímica sanguínea básica, una radiografía de tórax e incluso el ecocardiograma. Y con esto lo que yo voy a hacer es establecer una probabilidad clínica de que mi paciente tenga enfermedad coronaria. Entonces, ¿por qué es importante establecer esta probabilidad clínica? Resulta que tanto la europea como la americana nos hablan de varios modelos para establecer la probabilidad pretest de que mi paciente tenga enfermedad coronaria. Por ejemplo, este es el modelo que propone la guía americana de revascularización publicado estos modelos se han ido actualizando con el paso del tiempo, pero tienen en común que usan 3 grandes grupos de variables: la prevalencia en la población de la enfermedad coronaria, los factores de riesgo cardiovascular del paciente y las características demográficas de mi paciente. Entonces, por ejemplo, supongamos que tenemos un paciente de 60 años, me ubico en la casilla de 60 años, que sea hombre, me ubico en esta siguiente casilla y que esté consultando por dolor torácico. Ya con esas características básicas, mi paciente tiene una probabilidad de intermedia alta de tener enfermedad coronaria. Pero ¿por qué es útil establecer esta probabilidad pretest? Entonces, las guías nos hablan de que debemos establecer la probabilidad en cada uno de nuestros pacientes para saber si se cumple con el umbral diagnóstico o no. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, en el modelo que nos propone la guía americana, ellos hablan de un umbral diagnóstico del 15%. Eso significa que si mi paciente tiene una probabilidad pretest de enfermedad coronaria que es menor al 15%, yo podría en ese paciente descartar el diagnóstico, considerar diagnósticos alternativos o, dependiendo de cada caso clínico, podría incluso decidir no hacer más pruebas diagnósticas para descartar enfermedad coronaria. Sin embargo, si mi paciente tiene una probabilidad pretest que es superior al 15%, ya lo ubico en una media o alta de tener la enfermedad, y en ese caso lo que yo voy a hacer es tratar de decidir cuál va a ser la prueba diagnóstica apropiada para mi paciente que me ayude a confirmar el diagnóstico. Entonces, ¿con qué pruebas diagnósticas cuento que sean no invasivas para llegar al diagnóstico de enfermedad coronaria?
Estas pruebas se subdividen en dos grupos, en anatómicas o funcionales. En las pruebas anatómicas tenemos la gran representante que es la angiotomografía coronaria y en las funcionales tenemos este grupo de pruebas que van desde la ecocardiografía de estrés, que puede ser estrés farmacológico o cognitivo, la resonancia magnética de las opciones de grupo voy a decidir usar en mi paciente. Las guías también nos dan como una serie de podemos anatómicas. En el caso de que mi paciente tenga una probabilidad pretest intermedia a baja de enfermedad coronaria, que cuente con el recurso diagnóstico y con un experto que me interprete la imagen, y en el caso de que mi paciente no tenga antecedentes de revascularización previa. Por el contrario, podría considerar realizar una prueba funcional si mi paciente tiene una probabilidad intermedia o alta de enfermedad coronaria, si tiene un antecedente de revascularización previo. Aquí en esta tabla, más o menos algunas otras indicaciones o recomendaciones para decidir entre un grupo de prueba o la otra. Aquí, por ejemplo, para resaltar, tener en cuenta que la meta de las pruebas anatómicas es excluir enfermedad coronaria obstructiva, pero ellas también van a detectar enfermedad coronaria no obstructiva, y esto es importante porque se ha visto que aunque las lesiones sean no obstructivas, también se asocian a eventos cardiovasculares. Por el contrario, las pruebas funcionales lo que hacen es detectar isquemia. Las guías nos recomiendan que en menores de 65 años, en pacientes jóvenes, se puede favorecer el uso de las pruebas anatómicas de la angiotomografía coronaria, y en los pacientes mayores de 65 años, las funcionales. Nuevamente, como les decía, en el caso de que haya un antecedente de revascularización coronaria, se preferirá el uso de la prueba funcional, o si estoy sospechando que lo que hay de base es una disfunción microvascular. Entonces, repasemos un poco lo que se ha dicho hasta ahora. Resulta que tengo a mi paciente con sospecha de angina estable o de síndrome coronario crónico. Cuando yo me enfrento a este paciente, el primer punto crítico de decisión que voy a tener que tomar es seleccionar la prueba diagnóstica apropiada para confirmar mi sospecha diagnóstica. ¿Esto cómo lo voy a hacer? Estableciendo una probabilidad pretest, y con esta probabilidad yo voy a tener dos grupos de pruebas para decidir que pueden ser anatómicas o funcionales. Independientemente de la prueba que yo decida usar para confirmar mi diagnóstico, todos los pacientes deben recibir terapia médica óptima. Y una vez que el paciente tiene confirmado el diagnóstico y ya le instauramos la terapia médica, me voy a enfrentar a un segundo punto crítico de decisión, que es saber de estos pacientes a quién voy a revascularizar. Aquí les traigo, por ejemplo, las indicaciones que se tenían para llevar angiografía antes del 2019. Estas indicaciones todavía se seguían mencionando en la Guía Europea de 2019 y en las que se publicaron previo a esto. Y aquí se hablaba de dos grupos principales que eran categoría 1 para tomar la decisión de revascularizar, que eran los pacientes que tuvieran alta probabilidad de enfermedad coronaria grave y los pacientes que tenían síntomas isquémicos que eran inaceptables a de la terapia médica óptima. En este primer grupo de la alta probabilidad de enfermedad coronaria grave, básicamente nos referíamos a pacientes que tuvieran anatomía coronaria de riesgo. ¿Y de dónde salía este concepto? De estudios en donde se veía la asociación de la obstrucción de las coronarias con riesgo de mortalidad. Por ejemplo, este estudio de 1999 lo que nos muestra aquí, con una obstrucción o un compromiso de dos vasos, una mortalidad a 5 años era de 12%, mientras que de 3 vasos aumentaba hasta el 21%, pero este estudio nos habla que cuando había compromiso de 3 vasos y uno de esos vasos era la anterior, el segmento proximal, la mortalidad podía ser tan alta a 5 años como del 41%. Sin embargo, ¿qué pasó o cómo evolucionaron estos criterios? Esta tabla, por ejemplo, es de la guía de revascularización de la AJA publicada este año. Aquí lo que podemos ver es que hay un cambio en esos criterios. Ahora los criterios categoría 1 para revascularizar son mucho más específicos, mucho más limitados. Aquí siguen siendo categoría 1 el paciente que tenga disfunción ventricular izquierda grave, o sea, una fracción de eyección menor del 35%.
los que tengan estenosis del trompo coronario izquierdo y continúan siendo categoría 1 para revascularizar los pacientes con angina refractaria. Sin embargo, vemos aquí cómo ya los pacientes con compromiso de 3 vasos dejan para incluso los pacientes con enfermedades anteriores proximal ya dejan de ser categoría 1 y los pacientes que tengan definitivamente ya de entrada nos dice que no hay beneficio en decidir revascularizarlos inicialmente versus la terapia médica óptima. Pero repasemos un poco entonces cómo se gestó este cambio en estas indicaciones para llevar a revascularización. Resulta que incluso desde finales de los años 70 y por ejemplo aquí hasta 2014, habían varios estudios que habían comparado la revascularización como estrategia inicial a la terapia médica óptima. Todos estos estudios tenían en común que no había logrado encontrar que la revascularización fuera superior a la terapia médica óptima. Sin embargo, se les criticaban ciertas cosas. Por ejemplo, a los primeros se les criticaba que eran observacionales, también se les criticaba que de todas formas en estos pacientes se conocía la anatomía coronaria. A los últimos se les criticaba que no incluían pacientes con isquemia moderada a grave. Entonces, ¿qué pasó? En 2019 se publicó este estudio, que es el estudio isquemia, que lo que hizo fue incluir estos pacientes que no se habían incluido en estudios previos. En el isquemia se incluyeron pacientes que tenían enfermedad coronaria con isquemia de moderada a grave y se volvieron a preguntar si la revascularización inicial mejora los resultados en lugar de la terapia médica sola. Este estudio vino a marcar un cambio en el paradigma en el manejo de los pacientes con síndrome coronario crónico. ¿Y qué fue lo que hicieron? Un ensayo controlado, aleatorizado, de 2002 a 1.179 pacientes. ¿Sí, profe? Yo creo que te estamos entendiendo, pero si hay momentos en los que está entrecortado cuando hablas y ya lo he verificado con otras personas, solo por si puedes mirar un poco o mirar qué pasa con la conexión, pero te estamos entendiendo. Lo que pasa es que sí hay momentos en los que se entrecorta. Sí, es que estoy en un lugar que no tiene tan buena señal, pero ya trato de acomodarme un poco. Ahí se escucha un poco mejor. Habría que mirar, porque como te digo, es por momentos, pero esa es la idea, que trates de resolverlo y si no, tranquila, que de todas formas te estamos entendiendo, yo creo. ¿Listo? Bueno, profe, si acaso me avisa. Bueno. Listo, entonces les contaba que el diseño del estudio fue un ensayo controlado, aleatorizado, multicéntrico. Se aleatorizaron 79 pacientes. De esos, 2.588 se llevaron a una estrategia invasiva de revascularización inicial y 2.551 a una estrategia conservadora. Estos pacientes se siguieron en promedio durante 3.3 años. ¿Cuáles fueron los criterios de inclusión? Tener más de 21 años y cumplir criterios de tener isquemia moderada o grave, dependiendo de la prueba funcional que se usara para confirmar el diagnóstico. Los criterios de exclusión, ¿cuáles fueron? Entonces, era una clase funcional 3-4, tener angina inaceptable a pesar de la terapia médica, porque ya vimos que esta es una indicación para revascularizar, tener una fracción de eyección menor del 35%, haber tenido un síndrome coronario agudo reciente es en los 2 meses previos a aleatorización, tener enfermedad renal crónica y tener estenosis del tronco coronario izquierdo mayor del 50%, porque también ya vimos que esta sigue siendo una indicación para revascularizar. Entonces, ¿qué hicieron en este estudio? Los pacientes que tenían isquemia moderada a grave, diagnosticada por una prueba funcional, se les hizo una prueba anatómica que fue el angiotax coronario. Este angiotax se hizo con el fin de descartar los pacientes que tuvieran enfermedad del tronco coronario izquierdo. Si los pacientes tenían enfermedad del tronco coronario izquierdo, eran excluidos del estudio. Sin embargo, si no la tenían, continuaban en el estudio y se llevaban a aleatorización. ¿Y qué encontraron en el isquemia?
Resulta que después de más o menos 4 años de seguimiento, ellos encontraron que para el desenlace primario del compuesto de muerte cardiovascular, infarto agudo de miocardio, hospitalización por angina inestable, falla cardíaca o paro cardíaco abortado, no había ninguna diferencia significativa en cada uno de los dos grupos, o sea, no había diferencias significativas en el grupo que recibió terapia médica sola versus el que recibió como estrategia inicial la revascularización. Incluso cuando hicieron análisis por grupos, se dieron cuenta que, por ejemplo, en el subgrupo de los diabéticos tampoco había diferencias. Otra vez se entrecortó. Ahí mejor. Sí, sabe. Listo. Entonces, ¿cómo quedaría la propuesta para tomar decisiones en el estudio isquemia? Entonces, tenemos pacientes con enfermedad coronaria que es estable, se les inicia a todos terapia médica óptima, se descarta si hay enfermedad del tronco coronario izquierdo, si la hay, entonces esa es una indicación para revascularizar, y si no la hay, sigo con terapia médica óptima y veo cómo evoluciona el paciente. En caso de que haya síntomas residuales, se considera o se toma la decisión en conjunto con el paciente de llevar a revascularización, pero en caso de que responda bien a la terapia médica, pues se continúa con esta sin revascularizar. Sin embargo, quiero que miren acá cómo con esta propuesta de decisiones del estudio isquemia es fundamental o es muy importante poder saber si mi paciente tiene o no enfermedad del tronco coronario izquierdo. Esto ellos lo hicieron con una prueba anatómica, pero pues uno se pregunta, ¿qué pasa en el caso de que yo no contara con angioTAC de coronarias o en el caso de que al paciente solamente se le hiciera una prueba funcional? Entonces, uno se pregunta también, ¿qué tan buen predictor de enfermedad del tronco coronario izquierdo son esas pruebas funcionales? Aquí, por ejemplo, en este estudio, que fue incluso con datos de la misma cohorte del estudio isquemia, lo que hicieron fue evaluar qué también predecían las pruebas funcionales de enfermedad del tronco izquierdo, y ellos, de conclusión grande, se dieron cuenta de que las pruebas funcionales no son buenas prediciendo la enfermedad del tronco coronario izquierdo, y definitivamente concluyen que para poder hacer eso es necesario contar con un estudio anatómico. Repasemos entonces hasta ahora cuál va a ser el panorama general para la toma de decisiones del paciente con sospecha de angina estable o síndrome coronario crónico. Tengo mi paciente con sospecha de este diagnóstico. Voy a enfrentarme a un primer punto crítico de decisión, que es seleccionar la prueba apropiada para confirmar el diagnóstico. Esto ya vimos que lo vamos a hacer según la probabilidad pretest y que hay dos grupos grandes de pruebas. Independientemente de la prueba que elija, todos los pacientes deberán tener terapia médica óptima, y cuando yo haya establecido este primer punto de decisión, voy a enfrentarme a un segundo punto crítico, que es ver a quién voy a revascularizar. Ya vimos que son indicaciones para revascularizar los pacientes que tengan enfermedad del tronco izquierdo, los pacientes que tengan PEVI menor del 35%, y dependiendo de la evolución, los pacientes que continúen con angina, que sea inestable a pesar de la terapia médica óptima. Entonces, ya con esta primera parte del marco teórico, vamos a empezar la discusión de nuestros casos clínicos. Y este primer caso clínico que les traigo el día de hoy es el de un hombre de 47 años, que es albañil, tiene un cuadro de dolor external, opresivo, no irradiado. El dolor ocurre luego de caminar 5 minutos en plano y debe parar para que mejore a los 4 minutos. El dolor también se presenta durante su jornada laboral. Como antecedentes relevantes, es hipertenso, tiene dislipidemia y extabaquismo. De ayudas diagnósticas, tiene una bioquímica normal, un electrocardiograma que está en ritmo sin otros hallazgos, y un ecocardiograma que es normal con buena función biventricular. Entonces, la pregunta con este caso clínico sería, ¿cuál es la conducta inicial más apropiada con este paciente? Las opciones son, entonces, la A, llevar a terapia médica óptima sin realizar estratificación. La B, una prueba de estrés con imagen. C, llevar angiotomografía de coronarias. Y D, realizar coronariografía. Le hicimos esta pregunta a algunos de los internistas de nuestro hospital y así fue como respondieron. Un 40% respondió que realizaría una angiotomografía
un 30% respondió que realizaría una prueba de imagen, un 20% llevaría el paciente a y un 10% dedicado a este caso clínico y con esta pregunta en mente, entonces voy a invitar al servicio de cardiología para que nos responda cómo podemos asumir las enseñanzas más grandes que nos quedan luego del estudio de isquemia para tomar conductas en un caso de angina estable como el expuesto y cuál sería la conducta sugerida precisamente en este caso clínico. No sé, profe, si otro cardiólogo puede contestar la pregunta o si busca uno No, escucharlo, profe. estoy en el consulta, acá en consulta externa. Yo estoy escuchando perfecto. ¿Dónde, dónde hay mejor señal? ¿Dónde encuentro una mejor señal de comunicarme de internet? ¿Vale? 4, y donde el teléfono. No, señal de internet. Aló. Profe, pues intente, ya le estamos escuchando un poco más, intente hablar y si algo le vuelvo a avisar. Ah, bueno, entonces si aquí está mejor, entonces, ¿mejoró ahí algo la señal? No. Sí, parece. Qué pena con ustedes ahí. Bueno, la primera pregunta, el estudio isquemia no solo nos deja enseñanzas, sino también inquietudes de cómo combinar estrategias controversiales basadas en la evidencia, como vimos en el estudio, asociadas a un juicio clínico y poder realizar así mejores abordajes en este síndrome coronario crónico. ¿Está bien la señal o todavía alcanzan a copiar? Sí, profe. Bueno, si bien en el estudio isquemia, como dijo Sara, aleatorizó un grupo considerable de pacientes, unos a un brazo con estrategia invasiva y otros a tratamiento médico óptimo con los objetivos primarios mencionados. Pero hay que anotar y aclarar como que este estudio no pretendía solo comparar estrategias de revascularización versus no revascularización, sino también deja ver que el objetivo principal es un abordaje para la enfermedad coronaria estable. Es de entender así que en el grupo de los que fueron a estrategia invasiva, no todos fueron revascularizados por el motivo que mencionó. Y al contrario, en el grupo de estrategia de terapia médica óptima, algunos terminaron revascularizados. Fue un estudio que fue realmente muy difícil por lo riguroso de la selección de estos pacientes. Ahora bien, vemos que en la actualidad muchos pacientes están siendo sometidos a intervención. Profe, no se escucha. Dejo de escuchar. Sí, se escucha. Yo creo que pues, no podemos seguir así, es difícil continuar así. Yo creo que, profe, si quiere buscar una Innecesarias parte. con el llámese complicación y que la rehabilitación no, mejor señal. Busque una mejor señal, profe, si ¿Cuál quiere más protector? adelante retomamos este caso que habla del concepto general, pues como de estudio isquemia y yo creo que se puede retomar cosas interesantes al final de la discusión, como porque algunos internistas y Ahora, residentes de tercer año escogieron, por ejemplo, llevar al paciente de una vez a coronariografía o incluso hacer una terapia médica óptima, si pueden haber escenarios donde uno no ya que hay estratifique mejor al señal de paciente. internet. Pero eso yo creo que lo podemos retomar al final. Si quiere, sigue Sara y miramos Pues si podemos bueno, continuar. miremos a ver, no sé si mejoró ya la señal o no. La señal mejoró igual. Bueno, si no sé cuánto. Aquí estoy en un mejor sitio, estoy en la recepción, me dicen que aquí es mejor la señal. Ah, ¿Mejoró o bueno, no la profe. señal? Perfecto. Bueno, Sí. Vamos a intentarlo, profe, entonces. Lo escuchamos. No, Sara, continúa, por favor. Mejor. Y ahorita yo le escribo al profe por internet. Bueno, miremos a ver si aquí las insistir. Ahora bien, vemos cómo en la actualidad menciones que son innecesarias. No sé si hasta ahí se ha cuestionado y mucho más después del estudio isquemia que nos ayudó a aclarar un poco mejor la selección de estos pacientes.
Profe, se dejó de oír. Yo creo que vamos a continuar. Que van para intervención. El pilar básico, como Sí, conocemos, continúa, por favor. Bueno, listo. Entonces pasemos al segundo caso clínico. Este caso es de un hombre de 55 años, es médico general, tiene un cuadro de 5 meses, es positivo, no irradiado, puede subir escalas y luego de parar durante 4 minutos. Clara, pero es que Paciente, el problema también es contigo. O sea, también tienes una señal muy mala. O sea, no sé, probablemente sea el sitio donde estés, porque sí te escuchaba muy entrecortado. Mira a ver si puedes mejorar esa parte. listo, profe, voy a volver a intentar y me avisa si se está escuchando o no. Listo. Ahí se escucha mejor, profe. Sí, se escucha, parece que sí. Vamos a mirar. Listo. David, si El quieres de segundo pronto caso hago es un algún hombre. comentario mientras se estabiliza la señal. Claro, profe, que sí, claro, señor. En el primer caso, tratando de aprovechar todas las enseñanzas de isquemia, viene el punto de preguntarse cuál es la probabilidad pretest de ese paciente de tener una enfermedad coronaria de tipo epicárdica, de obstrucción epicárdica. Y la segunda es cuál sería la probabilidad post-test de una prueba de esfuerzo convencional o una prueba con imágenes. Hay un detalle interesante para considerar el tratamiento óptimo que a veces se nos olvida, y es que el tratamiento óptimo incluye un programa de rehabilitación cardíaca, de ejercicio. Y cuando uno hace el acercamiento a su paciente para un programa de rehabilitación cardíaca, debe evaluar el paciente con ejercicio. Supongamos que no le hacemos una prueba de esfuerzo, sino que asumimos de que ese paciente tiene una enfermedad coronaria y empezamos, después de modificar el tratamiento médico, farmacológico, empezamos a orientarlo para hacer un plan de rehabilitación cardíaca. Lo vamos a mirar con ejercicio. Se hace una prueba que se denomina una ergometría, que usualmente trata de hacer una valoración con ejercicio limitada por síntomas o signos. Entonces, esa persona, para poderle dar el tratamiento médico óptimo que incluye rehabilitación cardíaca, requiere una valoración con ejercicio para observar su comportamiento. No solamente la presencia de isquemia, signos de isquemia como son los cambios del segmento ST que nos mostraba Sara, sino igualmente qué pasa con su presión arterial, qué pasa con la parte del ritmo, en qué nivel hace signos de inducción de isquemia, qué pasa en el postejercicio. Entonces, posiblemente esa parte no la hemos considerado. Y fíjense ustedes cómo esta persona posiblemente el rendimiento diagnóstico de si hay una enfermedad severa de tronco, de 3 vasos. Tenemos un paciente con una fracción de eyección normal, que es el primer caso, me estoy refiriendo al primer caso, no a este segundo caso. Es una persona que tiene buena fracción de eyección, no tiene compromiso de contractilidad segmentaria. Y la posibilidad de mirar qué pasa cuando hace actividad física, su comportamiento. Es que la prueba de esfuerzo no solamente nos dice, mire, hay isquemia, hay signos de isquemia, capacidad funcional para tener un punto de referencia. Si tiene 5 METs, 7 METs, 10, 12 METs, le sirve como un punto de referencia para poder saber si el paciente va mejorando o no va mejorando con el tratamiento farmacológico, y lo mismo el ejercicio y todo lo demás que se da en una rehabilitación cardíaca. Entonces, mi reflexión es probablemente mirar ese aspecto que cuando consideramos tratamiento óptimo está incluido rehabilitación cardíaca, que exige ver cómo se comporta esa persona con la actividad física para poderle orientar sobre el ejercicio que debe hacer. Gracias, profe. Gracias, profe. Profe, ¿me confirma si aquí se escucha mejor para pasar al segundo caso clínico?
Parece que sí, ya hoy no puedo Se oye asegurar, mejor, sí, Sara. pero usted se escucha mejor, va al final, hágale que si algo yo le aviso, Sara. Bueno, entonces se trata de un hombre de 55 años, es médico general, tiene un cuadro de 5 meses de dolor external, opresivo, no irradiado, que ocurre luego de subir escalas y cede luego de parar durante 4 minutos. El paciente ya está recibiendo terapia médica óptima y presentó con esta terapia remisión del dolor. Acude a control con un resultado de una gamografía de perfusión miocárdica que es positiva para inducción de isquemia del 25% de la cara anterior. Como antecedentes, tiene hipertensión arterial, dislipidemia, tiene una bioquímica que es normal, un electrocardiograma normal y un ecocardiograma que es normal con buena función biventricular. Nos preguntamos entonces cuál sería la inicial más apropiada con este paciente. La opción A es continuar terapia médica óptima, la opción B, realizar angiotomografía de coronarias y la opción C, llevar a coronariografía. Y entonces, ¿qué respondieron nuestros internistas? Un 40% respondió que realizaría una angiotomografía de coronarias, otro 40% respondió que realizaría coronariografía y un 20% respondió que solamente continuaría con terapia médica óptima. Vemos nuevamente que las respuestas son muy variadas. Con esto en mente, entonces, invitamos otra vez al servicio de cardiología para hacerles las siguientes preguntas. La primera es, ¿qué opinan del valor de las pruebas funcionales para predecir enfermedad del tronco coronario? ¿En que el estudio isquemia podría contribuir a promover que prime el estudio anatómico sobre el funcional? ¿Y cuál sería la conducta sugerida en el caso clínico expuesto? Buenos días, ¿me escuchan ahí? Sí, profe. Bueno, me conecté desde el celular de Jairo porque con el mío es imposible. También estoy con problemas. Bueno, buenos días a todos, gracias por la invitación. Este escenario es retador en el contexto de justamente lo que ya tú has explicado muy bien en tu presentación y es el pobre rendimiento tal vez que tienen las pruebas no invasivas funcionales para definir específicamente tronco y las características como tal de la isquemia, donde a un porcentaje muy importante, pero no a todos, y eso también hay que tenerlo en cuenta, se les hizo coronario TAC. Entonces, hay ahí muchas interpretaciones, pero quisiera primero pues que se tuviese en cuenta que me queda la duda de cuál es la terapia médica óptima en el escenario, porque el paciente no tiene ningún antianginoso y a pesar de eso le quitó el dolor. Entonces digamos que eso sería un componente adicional que enreda el caso, porque pues tiene una estatina, tiene un IECA, pero no tiene ningún tipo de antianginoso. Entonces desde ahí ya hay una primera dificultad, una cosa a tener en cuenta en la discusión, pero suponiendo que el paciente sí tuviera antianginosos, que tuviera un cuadro anginoso y que se le quitó el dolor efectivamente por los antianginosos y obviamente con la prueba que mencionan con un defecto del 25%, entonces ahí tenemos, diría desde mi punto de vista, dos interpretaciones. Uno es que definitivamente la isquemia nos orienta a que en la mayoría de pacientes que sea posible realizarle, cuando tienen una isquemia moderada o grave, que eran los criterios de inclusión del estudio, como lo mostraste, realizarle una prueba anatómica para descartar si hay compromiso del tronco y ya con eso, pues simplemente continuar la terapia médica óptima. En este caso que el paciente resolvió el dolor con terapia médica, si descartáramos tronco, pues sería el tratamiento de elección y ahí acabaría. Sin embargo, como lo decía la isquemia, mexicana de dolor torácico nos dice que si el paciente tiene... Profe, se cortó cuando nos dijo que, sin embargo, como decía la isquemia, y de ahí no hemos entendido. Mientras el doctor Edison tiene una mejor señal, vuelvo a preguntar, dentro de la terapia médica óptima, ¿este paciente está haciendo rehabilitación cardíaca? Se lo ha visto en rehabilitación cardíaca, habían observado qué pasaba cuando trabajaba 5 meses, 6 meses, 7 meses, bajaba el segmento ST, caía la presión arterial, aparecían arritmias.
porque eso es lo que observa uno en rehabilitación cardíaca y tiene esa ventaja de dar una información valiosísima sobre la parte funcional, no solamente la prueba, sino cómo responde la persona durante la actividad física, que es un elemento fantástico para poder tomar decisiones. De manera que fíjense ustedes que eso no se incluye dentro de la consideración de terapia médica óptima y es esencial la parte como componente. Así como decía Edison, tenemos un beta bloqueador en ese paciente, ¿por qué no? El ejercicio que está haciendo, qué nivel de ejercicio está haciendo, presenta signos de isquemia durante ese momento de ejercicio, porque si presenta signos de isquemia a nivel de 5 METs, baja el segmento ST, se cae la presión arterial, habla de una enfermedad muy severa de tronco, de 3 vasos, y es un paciente que sin la menor duda va directamente a coronografía y no se hace un ataque de coronarias. Pero si es un paciente que hace fácilmente 12 METs sin tener dolor de pecho, sin bajar el segmento ST, probablemente considerará uno seguir con el manejo médico. De manera que la respuesta a la parte funcional no solamente es para mirar si hay signos de isquemia, sino todo el comportamiento de la persona para hacer actividad física, que nuevamente es una de los pilares para hacer el manejo del paciente con enfermedad coronaria. Yo espero ver si ya el doctor Edison tiene señal. Hola, Edison. ¿me escuchan ahí? Oímos, sí, Edison. Profe, muchas gracias por su complemento, porque efectivamente el tratamiento médico óptimo debe incluir todo lo que usted acaba de mencionar. Y volviendo pues a lo que iba, de acuerdo a lo de la isquemia, entonces pues, lo ideal sería descartar tronco en ese escenario, pero también las guías americanas, entendiendo que no todos los pacientes de la isquemia recibieron una coronary TAC, consideran que cuando hay isquemia moderada o grave en las pruebas funcionales, la opción inicial puede ser darles terapia médica óptima, y si con este es suficiente, el paciente continúa en terapia médica óptima, y solo si hay angina recurrente, pues entonces ya definir el coronario TAC lo ponen como 2A, o ya en ese escenario la coronariografía pensando en una angina que ha sido refractaria al tratamiento. Entonces, por eso digo que la respuesta no es sencilla, porque se puede analizar desde esas dos perspectivas. Si yo tengo la posibilidad de un coronario TAC, seguramente será lo ideal, y definitivamente la isquemia nos lleva, que es la segunda pregunta que ustedes dicen, a promover más el coronario TAC, y por tanto debería ser una prueba que usemos más. Pero si no lo tenemos tan disponible, tenemos dificultades, y como en este caso el paciente tuvo una respuesta adecuada, aclarando que pues, adecuada, considerando que sí tenga realmente antianginosos, más lo que el profe nos acaba de mencionar muy bien de la rehabilitación, pues en ese escenario podría ser incluso suficiente dejarlo así, sin necesidad de estudios adicionales. Muchas gracias. Aló. ¿Aló? Sí, hola Sarita, ¿cómo está? Ya aquí estoy en la recepción de urgencia, de pronto aquí está mejor la señal. ¿Sí copian mejor ahí? Sí, profe, mejor. Bueno, en las dos preguntas yo me uno a la misma consideración que dice el profe Jaramillo y Edison en cuanto a la terapia médica óptima. Es esencial de pronto evaluar con pruebas funcionales sencillas, como lo describió la prueba de esfuerzo. De pronto, dentro de los ítems a considerar, ahí también debió haberse mencionado prueba de esfuerzo como de las alternativas de manejo. En el primer paciente, volviendo nuevamente a lo que dijo el profe Jaramillo, un paciente joven con factores que si bien puede tener factores de riesgo, hay un dolor torácico típico de angina estable que debe estratificarse. Y la primera estrategia, uno podría pensar en el coronario TAC, y la mayoría de personas o de internistas optaron por esa alternativa, y me parece posible. Sin embargo, debemos agotar el recurso sencillo de una prueba funcional, que es la prueba de esfuerzo, que nos da esa amplia información y hace parte del tratamiento médico. Igual pasaría en este segundo caso. Ahorita más adelante, si hay más preguntas, vamos complementando. Muchas gracias y podemos avanzar entonces. Bueno, profe, gracias. Entonces, para pasar a nuestro tercer
tercer y último caso clínico, vale la pena recordar a qué grupos de pacientes no incluía el estudio isquémico. Ya habíamos dicho que no incluía a los pacientes con clase funcional 3 a 4, ni a los pacientes que tenían angina inaceptable a pesar de la terapia médica. Y muy importante resaltar aquí, no incluía pacientes con disfunción ventricular grave, o sea, con fracción de eyección menor al 35%. ¿Cuál es la razón para que estos pacientes no se incluyan? Es que existen estudios, por ejemplo, este, que es el estudio STIRS, que es uno de los más representativos en evaluar a los pacientes. Por ejemplo, este estudio, que es uno de los más importantes en evaluar a pacientes con disfunción ventricular con FEI menor del 35%, que lo que hizo fue comparar en este grupo de pacientes que se llevaban a revascularización miocárdica versus a los que se les daba terapia médica óptima sola. Este estudio tuvo dos reportes. El primero, que fue con seguimiento a 5 años, en donde no se logró encontrar diferencias entre los dos grupos, pero tuvo un segundo reporte que fue con seguimiento extendido hasta los 10 años, en donde se encontró que los pacientes que recibían revascularización miocárdica inicial y tenían una fracción de eyección menor de 35%, tenían menor mortalidad por cualquier causa y tenían menor mortalidad específicamente por causa cardiovascular comparados con los que recibían terapia médica sola. De ahí que persista la recomendación de seguir revascularizando a estos como estrategia inicial cuando tienen una fracción de eyección menor del 35%. Entonces, con esto en mente, nuestro tercer caso clínico es un hombre de 69 años, es administrador, tiene un cuadro clínico de 1 mes de síntomas congestivos compatibles con falla cardíaca. Al preguntarle por síntomas previos, relata 6 meses de dolor torácico opresivo, que es irradiado a brazo izquierdo y ocurre cada vez que sube escaleras. Como antecedentes tiene hipertensión arterial y es fumador activo. No está recibiendo ningún manejo farmacológico. Dentro de las ayudas diagnósticas tenemos una química sanguínea normal, un electrocardiograma que tiene un bloqueo de rama izquierda y un ecocardiograma transtorácico que muestra una cardiopatía dilatada, una fracción de eyección del 22%, sin trastornos segmentarios de la contractilidad. Con este escenario clínico, entonces, nos preguntamos cuál sería la conducta inicial más apropiada con este paciente. La opción A sería realizar terapia médica óptima sin llevar a estratificación invasiva. La opción B, realizar una prueba de estrés con imagen. La opción C, realizar angiotomografía de coronarias. Y la opción D, llevar a coronariografía. ¿Qué respondieron nuestros internistas? Un 40% realizaría terapia médica óptima sin realizar estratificación. Otro 40% realizaría una prueba de estrés con imagen y un 20% llevaría al paciente a coronariografía. Pasamos entonces a preguntarle al servicio de cardiología si consideran que es suficiente con tener una fracción de eyección menor del 35% para optar por la revascularización y qué otras consideraciones se deberían tener en cuenta para decidir específicamente en este grupo de pacientes. Bueno, muy buenos días para todos. Gracias, Sara, por el esfuerzo que has hecho, por preparar la presentación y por sortear todas estas dificultades técnicas que se han presentado. En primer lugar, uno quisiera como mirar por qué estudio o de dónde podemos obtener la información que represente muy bien a nuestro paciente. Y quizás desde la guía, históricamente la guía de síndrome coronario crónico, un paciente que tiene angina típica y disfunción ventricular izquierda casi que de forma categórica es un candidato para arteriografía coronaria y potencial revascularización. Sin embargo, hay que tener presente de dónde viene esta recomendación, y esta recomendación viene del estudio CAS. Este estudio fue del año 1983 y recordemos que estos pacientes se sometieron a revascularización quirúrgica versus tratamiento médico óptimo, que para ese momento se consideró la cesación de tabaco, el uso de beta bloqueador, y este tratamiento médico óptimo no incluía el uso de estatina de alta intensidad o antiagregantes. Entonces, vemos que si bien esa recomendación históricamente ha estado en las guías de práctica clínica y quizá motiva una de las conductas intuitivas que tenemos en el abordaje de estos pacientes, que es el paciente que está sintomático y con disfunción ventricular debería ir a coronariografía, realmente esa evidencia no representa lo que hoy entendemos como tratamiento médico óptimo para el síndrome coronario crónico.
para el síndrome coronario crónico en general, una terapia de rehabilitación cardíaca o una estrategia de cesación de tabaco, el uso de estatina alta potencia, antiagregantes que cada vez son más seguros y adicionalmente un armamentario antianginoso que hoy nos permite iniciar y titular la terapia médica óptima para lograr el alivio de los síntomas de los pacientes. Yendo a estudios más recientes, podríamos decir que este paciente está representado por el estudio STITCH. En el estudio STITCH, este paciente, digamos que cabe perfectamente porque tiene menos de 35% de eyección y potencialmente tiene enfermedad coronaria de 3 vasos, ¿cierto? Pero como lo mostró la doctora, en el estudio STITCH, en el seguimiento temprano, no mostró en su desenlace primario diferencias estadísticamente significativas entre la revascularización quirúrgica versus el tratamiento médico óptimo y parece ser que a los 10 años de seguimiento a aquellos pacientes con falla cardíaca que tengan enfermedad coronaria de 3 vasos y se someta a revascularización, esta estrategia quirúrgica parece ser superior al tratamiento médico óptimo. Sin embargo, esto tiene varios matices, entendiendo la enfermedad a la insuficiencia cardíaca como una enfermedad grave de carácter progresivo que exhibe una mortalidad muy alta a los 5 años, rondando el 50%. Entonces, elegir muy bien ese paciente que probablemente tenga una expectativa de vida cercana a los 10 años, donde parece haber un beneficio para la revascularización quirúrgica, resulta bastante desafiante. Dándonos la perspectiva desde las recomendaciones de la guía, vemos que este paciente, por el dolor de pecho que resulta típico y su edad de 69 años y el sexo masculino, está rondando una probabilidad del 44%, donde podríamos hacer una estrategia intermedia de buscar la enfermedad coronaria con una recomendación 2A, con una prueba no invasiva, que para el caso de él, teniendo en cuenta que tiene más de 65 años, probablemente el rendimiento de la arteriografía coronaria por la disposición de las placas y de la calcificación coronaria no sea la mejor alternativa, se podría optar por una prueba funcional. Digamos que desde las recomendaciones de la guía de práctica clínica de insuficiencia cardíaca sería ese paciente que podríamos considerar, ya que está sintomático, hacer una prueba no invasiva para confirmar el diagnóstico. Profe, ¿cómo está? Profe, hay una cosa que uno nota y es que realmente cuando uno ve a este paciente que tiene 69 años, que tiene tabaquismo, hipertensión, y además que tiene un dolor que claramente pues es anginoso porque cuando camina tiene que parar y ahí es cuando mejora el dolor. Uno antes consideraba a ese paciente como de alta probabilidad, pero uno lo que está viendo por esa guía del 2021 de dolor torácico es que ya los umbrales los han bajado mucho, probablemente tenga que ver con este estudio de isquemia, porque ya en qué escenario considera uno que un paciente tiene una probabilidad mucho más alta para considerar no hacerle la coronografía. No sé si haya un escenario, mejor dicho, quisiera preguntarle si hay, qué variables en este caso clínico lo llevarían a usted a llevarlo a coronografía de entrada sin hacer la prueba de estratificación previa. Tu pregunta es bastante interesante porque nos pone dos visiones del análisis consecutivo del paciente con sospecha de enfermedad coronaria en el escenario de disfunción ventricular. Y es que yo tengo que hacer el ejercicio clínico de qué probabilidad tiene mi paciente de ese paciente que tiene disfunción sistólica de tener enfermedad coronaria, ¿cierto? Ese es el primer ejercicio clínico que yo debo hacer a través del interrogatorio, a través de la interpretación adecuada del electrocardiograma, a través del análisis de las imágenes aportadas por la ecocardiografía, aproximarme a esa probabilidad. Y una vez tengo esa probabilidad, preguntarme ¿cuál es el beneficio de estratificar a este paciente para llevarlo finalmente a una revascularización? Y ahí tenemos dos puntos, ¿cierto? Porque yo puedo tener una alta probabilidad desde el análisis del caso, pero finalmente determinar que ese paciente por el escenario clínico no va a tener un beneficio de la revascularización, porque probablemente sea un escenario de síndrome coronario crónico, porque las comorbilidades son muy altas, porque la expectativa de vida es baja. Entonces, si bien me aproxima la probabilidad diagnóstica a asumir un diagnóstico o incluso a ordenar una prueba no invasiva, no necesariamente una alta probabilidad me motiva a realizar la arteriografía coronaria y en ese punto de decisión debo tomar la ruta
hacia la arteriografía coronaria dependiendo del potencial beneficio que tenga la revascularización en este paciente con disfunción ventricular. ¿Qué población se beneficia de la revascularización en el escenario de disfunción ventricular? Es un territorio de incertidumbre. Eso no lo tenemos claro aún. ¿Qué tenemos claro? Que no es para todos, ¿cierto? Digamos que los datos por ahora que tenemos de los registros y los ensayos clínicos es que en los pacientes con disfunción ventricular la revascularización, al menos quirúrgica, se comporta como el resto de los pacientes con síndrome coronario crónico. ¿En qué escenarios se podría obtener beneficio? Digamos que por recomendación de expertos tenemos varios escenarios en los cuales la arteriografía coronaria es mandatoria en esos pacientes, los pacientes que tienen síndromes coronarios agudos, todo paciente con disfunción ventricular que debuta con una taquicardia ventricular o que presenta una taquicardia ventricular sostenida, los pacientes que tienen paradas cardíacas en ritmos desfibrilables o aquellos pacientes que con un diagnóstico previo, hecho o presuntivo, que vienen con tratamiento médico óptimo titulado, persiste con una angina que es de baja carga o recalcitrante a pesar del tratamiento médico. Gracias, profe. Atencia, ¿querías participar? Sí, profesor, ¿me escuchan ahí? Sí, señor. Ok, yo quería agradecerle pues a todos los profes y obviamente a Sara el esfuerzo que ha hecho. Yo estuve hojeando el estudio isquemia y es un estudio que en tanto a la precisión como un ensayo clínico parece ser muy bueno. Es decir, si uno dice 5.000 pacientes, 300 eventos, uno dice, bueno, la verdad está dada. Pero yo quiero hacer un pequeño llamado, aunque ya veo que muchos internistas tienen la angiotomografía como algo muy interiorizado, y parece que eso es el camino que va a seguir, dependiendo de la reproducibilidad de este último ensayo isquemia. Yo quería hacer un llamado a que a veces la incertidumbre reina en algunos de estos ensayos clínicos, porque la precisión, el número de eventos y el número muestral, el tamaño muestral, no dan cuenta o no justifican que el ensayo tenga inexactitud, porque la inexactitud proviene de los sesgos. Entonces hay que ver que este estudio de isquemia fue hecho en una población muy selecta, ya vimos los criterios de inclusión, pero que además es un estudio abierto. Es decir, en este estudio el paciente pudo saber, el médico que lo trataba pudo saber y quien los analizó pudo saber a qué brazo estaban asignados. Yo sé que es muy difícil uno cegar, por ejemplo, un procedimiento como es una coronariografía. Es muy difícil hacer un cegamiento. Por ejemplo, ensayos clínicos de fractura de cadera o de prótesis de cadera, se intentó haciendo lo siguiente, dándole una sedación al paciente y haciéndole, por ejemplo, una pequeña incisión en la rodilla, ¿cierto? Pero hay estrategias para hacerlo. Cegar un estudio donde hay una intervención tan grande o tan importante como una coronariografía es difícil. Uno entiende, entonces en ese sentido también entender la limitación de esa evidencia. Al no ser un ensayo abierto, ¿qué pasa con la validez interna del estudio? Se compromete porque los pacientes pudieron ser susceptibles de cointervenciones o que los desenlaces que los mismos autores estaban midiendo tener problemas con la adjudicación del desenlace. Y eso, claro, yo sé que hasta lo revascularizaron y le vieron tronco. Uy, pero esta paciente yo sé que no la revascularizaron, y es que tiene una angina muy difícil. Entonces, bueno, mandémosla con estatina a dosis altas, pongámosle beta bloqueador y encima intentemos nitratos o calcioantagonistas. Este paciente no tenía ASA, le voy a dejar una dosis de 100 porque este paciente específicamente no lo revascularizaron. Entonces, al conocer quién estaba en el estudio en coronario y quién no, quién estaba en terapia médica óptima, las cointervenciones pudieron haber tirado a cualquier lado del estimador. A uno le dicen, es muy difícil que una receta que no haya demostrado efecto cambie por estas razones. Pero quiero sembrar como el pensamiento de la incertidumbre de que a veces el paciente con angina estable es un paciente único al cual nos enfrentamos y es un paciente donde hay que valorar muchas cosas. Por ejemplo, mire la cointervención rehabilitación cardíaca. De pronto en el estudio no está muy bien claro quiénes fueron susceptibles de esa cointervención. Entonces ahí nos quita mucha exactitud del estudio y pienso también que el tiempo de seguimientos, que fueron 4,5 años,
a pesar de que fueron pacientes aleatorizados al principio, la aleatorización, y eso es un mensaje que el profe Fabián nos ha inculcado mucho, me disminuye o casi que hace desaparecer los factores de confusión cuando se aleatorizan de base. Pero después de 4 con 5 años, el paciente puede estar haciendo otro tipo de ejercicios, puede estar tomando otra terapia médica óptima, y creo que ahí también hay un punto de incertidumbre, y es por eso que la isquemia no debemos dar su análisis por sentado, sino que también, como lo dijo el profe Ferreira, nos abre también dudas, nos abre preguntas. ¿A qué estamos considerando terapia médica óptima? Era solamente ese mensaje final y gracias por dejarme participar. Muchas gracias. ¿Puedes mostrar otra vez el primer caso, las respuestas del primer caso clínico y el primer caso clínico, Sara? Como para terminar en estos 2 minutos, para retomar ese que no pudo analizarse. Ya nos quedó muy claro. David, Sí, David, señor. yo quisiera hacer, yo sé que estamos ya sobre el tiempo, pero observen ese último, el tercer caso. Obviamente que la toma de decisiones se hace gracias a la evidencia que tenemos, pero cada paciente es muy especial. Ese paciente con esas características que tiene, seguramente si yo lo interrogo más, veo si tiene sobrepeso, si es sedentario, aspectos emocionales, por solo hecho de su posibilidad pretest de tener una enfermedad coronaria es de un 52%, de acuerdo a lo que nos mostró Sara. Ese paciente, supongamos que yo decido, vamos a hacerle tratamiento médico. Tiene un bloqueo de rama izquierdo. Empiezo en el programa de rehabilitación, le hago un monitoreo durante el ejercicio, una prueba ergométrica. Ese paciente tiene un bloqueo de rama izquierdo. Yo me pierdo ya para tener cualquier evidencia de isquemia porque ya tiene un cambio de repolarización que no me permite interpretarlo. Pero empiezo a verlo con ejercicio y resulta que como tiene un compromiso de la fracción de eyección, ese paciente tiene, se le cae la presión arterial a los 3 minutos de tenerlo en 3, 4 meds, posiblemente desarrolla alguna arritmia. Y fíjense ustedes que me hace pensar seriamente que tiene una enfermedad coronaria muy severa. Entonces, ese paciente tiene 2 problemas que son muy importantes. El dolor de pecho, que no se ha mejorado con los medicamentos, y segundo, la fracción de eyección. Debo tratar de mejorar hasta donde yo pueda el síntoma del paciente del dolor de pecho y tengo que también que mejorar su capacidad funcional. Probablemente tendríamos que buscar una manera más de saber si tiene una enfermedad coronaria y tiene un compromiso de la fracción de eyección, que tenga un territorio grande de tipo isquémico recuperable. Entonces, muy probablemente es un paciente que, sin la menor duda, juntaría uno todos los elementos para estar seguro de que tenga una enfermedad revascularizable que pueda mejorar tanto del dolor de pecho como de la función ventricular. Entonces creo que hay que aplicar muy bien los estudios a los individuos y cada individuo nos pone un reto especial y hay que considerarlo individualmente. Muchas gracias. Gracias, profe. Buenos días. Queda un segundo para una intervención. Profe. Sí. Hola. Sí, señor. Hola, Doctor David. Vélez, ¿cómo está? ¿Puedo hacer un comentario? Claro, profe. Minuto. Claro, Bueno, señor. como lo hemos visto en la exposición que hizo la doctora Sara, muy buena, felicitaciones. Y en las respuestas de tanto los internistas, los cardiólogos, vemos que todavía no hay una unificación de criterios. Y eso parte de algo de lo que dice el doctor Atencia, que todavía hay una incertidumbre en la toma de decisiones en estos pacientes cardiopatía isquémica crónica. Tenemos unos estudios muy antiguos, estudios como el CAS, el estudio del STICH, pero son estudios que tienen problemas en sus diseños. Inclusive el estudio de los mejores que existe es el estudio isquemia, pero como lo acaba de decir el doctor Atencia, podemos tener algunos factores que también generen algún sesgo. Pero con esas herramientas debemos de partir siempre de un juicio clínico adecuado.
Es lo primero a hacer en estos pacientes. Segundo, la terapia óptima, no cabe la duda de hacerla en todos los pacientes. Otro tercer punto es el seguimiento de los pacientes. ¿Qué cambio pasa con la terapia óptima realizada en nuestros pacientes en el seguimiento? ¿Cómo se comporta el paciente? Puede ser un paciente totalmente diferente. Lo otro en los estudios ya a realizar, quiero resaltar que es importante partir de un ecocardiograma. Primero para saber la fracción de eyección, porque mire que es un punto de tomar decisiones, porque muchos pacientes lo vemos que directamente no TAC, directamente ecocardiodobutamina, sin antes a partir de un ecocardio. Y uno debe partir de un ecocardio para tomar decisiones de qué realizar, y más en los pacientes con cardiopatía isquémica crónica. Entonces, llamo a ese punto de no mandar directamente una prueba invasiva sin saber la fracción de eyección y qué más tiene el paciente. Debemos de partir de un ecocardio transtorácico. Lo otro, las pruebas de detección de isquemia. Resaltar 2 puntos. Uno, el PET en nuestro país no hay experiencia, es costosísimo, hay que sacarla prácticamente de la lista. Lamentablemente la mejor prueba de las que hay de detección de isquemia es la resonancia estrés. El problema es que también se hace en muy pocos sitios, prácticamente anecdótico. Entonces nos quedamos con el SPEC, el ecocardiograma estrés físico, dobutamina, los cuales tienen unas sensibilidades y especificidades similares. La prueba de esfuerzo, a pesar de que tiene muchas herramientas, tiene una baja sensibilidad en los pacientes, por eso ha perdido tanto poder en todos los estudios y en todas las recomendaciones. Entonces debemos de partir de qué prueba realizar. Y ya la segunda, la prueba anatómica, que cada vez coge más fuerza. Realmente es una prueba que cada vez tenemos más a la mano, pero tenemos que tener un punto de vista importante. Los pacientes, dependiendo de la edad, la prueba puede alterarse. Son pacientes mayores de 65 años, generalmente tienen más calcificaciones en los vasos, en las coronarias. Esas calcificaciones nos hacen más difícil la valoración del grado de estenosis. Es una prueba que, como cada vez tenemos más asequible, cada vez baja su costo, podemos realizarla. Por ejemplo, yo en los 3 casos, puedo discrepar con algunos de los cardiólogos que han mencionado internistas. Yo al primer y segundo caso le haría una tomografía después de tener un juicio clínico, tratamiento adecuado, un ecocardio de base. Ya si persiste con la angina, al paciente le haría una tomografía. Y al tercer caso, yo en mi caso, si, como digo, sigue con disfunción ventricular, sigue con la angina a pesar del tratamiento, rehabilitación física y todo, le haría un cateterismo. Esa es mi posición en los 3 casos. Pero partir de ese juicio clínico, saber qué prueba realizar, partir también de saber cómo está la fracción de eyección y si tenemos otras valvulopatías que puedan alterar o generar síntomas en nuestros pacientes. Y ya después de eso, mirar la evolución, cómo va nuestro paciente y de ahí partir. Si voy a una prueba de detección de isquemia, ¿con qué prueba? O a una prueba anatómica, dependiendo de las características de nuestro paciente, que la doctora mostró un cuadro en el cual se resumen hacia dónde iría uno o la otra. Profe David, yo quisiera como decir algo adicional. Sí, señor. La coronarioTAC no llegó por moda. La coronarioTAC se ha posicionado por una observación clínica creciente y constante en todos los escenarios de estudio del síndrome coronario crónico, donde la magnitud de la angina y la magnitud de la isquemia demostrada en las pruebas funcionales definitivamente no parece ser un buen predictor de los desenlaces clínicos de los pacientes. Y me refiero a los subanálisis que, por ejemplo, por mencionar solamente los más recientes, el isquemia y el Stitches, donde en los subanálisis preespecificados o en los análisis preespecificados de subgrupos, cuando se dividían en cuartiles de isquemia, entre los que tenían más isquemia y menos isquemia, demostraban la prueba funcional, los desenlaces de la revascularización no eran diferentes. Y los desenlaces analizados desde el punto de vista de la magnitud de la isquemia, de los síntomas, es decir, la clase funcional de la Sociedad Cardiovascular Canadiense, tampoco parecen predecir el beneficio de la revascularización, que es un hallazgo sorprendente y que digamos que también lo teníamos muy introyectado. Los pacientes que tienen más angina probablemente se beneficien y por ahora, tanto por los estudios en pacientes con FEI preservada como en FEI reducida, esa magnitud de la isquemia, esa magnitud de los síntomas no parecen predecir y por eso quizás se vuelca todas estas recomendaciones al enfoque
más anatómico en la medida de las posibilidades que el paciente se pueda realizar una buena imagen por angiotomografía. Si el paciente tiene una buena predictor por una buena imagen, debería ser un enfoque anatómico, puesto que por ahora el factor que mejor predice los desenlaces es tener compromiso del tronco o excluir el compromiso del tronco más allá de la magnitud de los síntomas y más allá de la isquemia que se pueda demostrar por unas pruebas no invasivas funcionales. Perfecto, profe, muchas gracias. Bueno, Sara, yo quiero felicitarte porque soy consciente de la lectura profunda que realizaste del tema y el planteamiento tan interesante que hiciste en esta charla. Hiciste muy buen trabajo y gracias como siempre al Servicio de Cardiología por su participación y las valiosas intervenciones, por siempre estar ahí como servicio. Un gran abrazo y un feliz día.